Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional, desde el News and Coffee de la Plaza Foch. Gracias por conectarse, gracias por sus comentarios, sus preguntas, los esperamos, no se olviden de darle like y compartir. Esta mañana para revisar el escenario de la consulta popular, pero sobre todo de lo que podría ser la post-consulta popular. Tenemos como invitado al líder del movimiento Creo, ex candidato presidencial por 2 oportunidades, Guillermo Lasso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anderson. Bienvenido a todos ustedes también a esta linda mañana quiteña, aquí desde Sweet and Coffee en la Plaza Foch de Quito. Un saludo para todos ustedes y espero que les resulte interesante este programa. Antes de entrar a la entrevista y en honor a la curiosidad que muchos de ustedes tendrán, ayer un tuit del señor Guillermo Lasso levantó algo de polvareda en las redes sociales y políticas de este país, anunciando el inicio de conversaciones exploratorias para tratar de llegar a un acuerdo y darle a este país y a esta democracia por fin un debate de cara a la consulta popular de este domingo, antes del silencio electoral que entra en vigencia a la medianoche de mañana, del viernes. Las conversaciones exploratorias, solo por darles un update, han quedado en una confirmación inmediata del equipo de Guillermo Lasso, que se encuentra aquí presente, y todavía puntos suspensivos del lado del expresidente Rafael Correa. En las últimas conversaciones de esta mañana, la decisión todavía no está tomada ni negativa ni positiva. Esperemos que por lo menos tengamos una respuesta clara de la postura del expresidente Rafael Correa. ¿Se anima usted a los debates? A ver, Anderson, yo creo que es bueno puntualizar ciertos detalles. Ayer recibí un mensaje en mi cuenta de WhatsApp de Anderson Boscan que me decía: quiero conversar con usted sobre un asunto importante. ¿Me puede llamar? Yo me encontraba no tenía saldo. Yo me encontraba en Cotacachi y en una reunión de trabajo con la directiva de Creo de la provincia de Imbabura. Tan pronto terminé esa reunión, lo llamé a Anderson y Anderson me dijo literalmente que había recibido una llamada de Fernando Alvarado, quien le planteaba a La Posta organizar un debate entre Rafael Correa, representante del no, y Guillermo Lasso, representante del sí. Inmediatamente le dije a Anderson que, siendo fiel a mi vocación democrática, decía que sí, que yo no tenía ningún inconveniente, que inclusive acomodaría mi agenda de trabajo del día miércoles y jueves a este evento. Pero claro, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Es decir, tiran la piedra, esconden la mano y ahora dicen que están pensando. Definitivamente no quieren debatir. No han querido debatir durante 7 años. Le dieron instrucciones a su candidato Moreno que no debata con Lasso. Y sin duda alguna, tienen miedo, pero no a mí. A mí no me tienen miedo. Le tienen miedo a ustedes, los ciudadanos ecuatorianos, a los que yo representaría para decirle en su cara a Correa todo lo mal que ha hecho por el Ecuador. Toda esta estela de corrupción que ha dejado sembrada en el país, todo este problema relativo a la economía, un alto endeudamiento y una mala política, un enredo con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y bueno, no queda más que ratificar. Estoy delante de la persona que me llamó, con la que hablé por teléfono, no me dejará mentir. Yo he estado dispuesto a un debate, sí, claro está. Enteramente, pero bueno, ahora, en honor a la verdad, del equipo de Rafael Correa no hemos recibido una respuesta negativa, hemos recibido, cito textual a Fernando Alvarado, un ok parcial, que es una forma de decir, pues ni sí ni no. Bueno, vamos a ver, pero un detalle. ¿Qué pasa en el transcurso de la mañana? Un detalle que es importante. La información que usted me dio es: Fernando Alvarado me ha llamado a pedir un debate. Es decir, quien llama a pedir un debate es porque ya lo tenía decidido. Si ahora lo deja en punto suspensivo, es porque recularon, porque nuevamente tuvieron miedo. Vamos al tema que nos convoca esta mañana, señor Lasso, consulta popular. ¿Cómo están las expectativas? Va a ganar el sí. Va a ganar el sí. Obviamente en la pregunta 1, 4, 5 y 7
es obvio que gane el sí. ¿Cómo decir no a una ley que de alguna manera castigue la presencia de funcionarios corruptos en otros cargos públicos o procesos electorales? ¿Cómo negarse a decir sí a un proyecto de ley que declare imprescriptible aquellos delitos de abusos sexuales contra menores? ¿Cómo negarse a decir sí a la protección del medio ambiente, a los temas de la minería, que además han sido temas que formaron parte de nuestro programa de gobierno? Digo, a esas 4 preguntas claramente el debate no cabe, creo yo. Sí, ni siquiera el correísmo se opone a esas preguntas. Hay que decir sí. Hay 3 preguntas claves que son las que generan un debate. La primera, lo que tiene que ver con la reelección indefinida. La segunda, lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Y la tercera, lo que tiene que ver con la ley de plusvalía. Son 3 temas fundamentales que usted decidirá comenzar por el que crea necesario. Vamos a irlos revisando. ¿No le parece raro un país donde la oposición hace campaña junto al gobierno? Mire, yo diría este es un país raro, o no raro. Es un país que entró en razón, donde el gobierno comprende que los ciudadanos queríamos una consulta popular, que la veníamos peleando desde el año 2014, que no estamos de acuerdo con la reelección indefinida y que no le quedó más que llamar a una consulta popular por esa presión ciudadana para que el pueblo decida si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. Por lo tanto, no es una coincidencia de la oposición con el gobierno, es una coincidencia obligada del gobierno con los ciudadanos. Hay gente que piensa que la oposición ha perdido espacio. Estuvo hace pocas semanas en esta misma silla sentado Santiago Nieto, uno de los analistas políticos más renombrados del país, y decía, este tablero político es Rafael Correa, Lenín Moreno. ¿Dónde ha quedado usted y el resto de la oposición? Mire, esa es la teoría que nos quieren vender tanto Alianza País, Correa y Moreno, como los asesores de ellos. Nosotros somos la verdadera oposición, y eso no lo duda el pueblo ecuatoriano, lo tiene perfectamente claro. Por ejemplo, en materia de la consulta, en el año 2014 Rafael Correa planteó el paquete de enmiendas que fue finalmente y legítimamente aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Qué hicimos nosotros? La verdadera oposición. Salimos a las calles de todo el Ecuador y fuimos a enfrentarnos cara a cara con aquella comisión de enmiendas que decía que andaba socializando por el Ecuador el paquete de enmiendas. Ahí estuvimos en la lucha. Nos negaron por 2 ocasiones los formularios en el Consejo Nacional Electoral. Por 2 ocasiones. Nos negaron también el trámite en la Corte Constitucional. Finalmente pasaron el paquete de enmiendas de manera abusiva y nosotros en nuestro programa de gobierno dijimos, llegamos al gobierno, llamamos una consulta popular y daremos marcha atrás a este paquete de enmiendas aprobado ilegítimamente. Rafael Correa tiene entre sus argumentos para oponerse a una consulta como esta, además de las ganas que tendrá de volver a la presidencia, un artículo de la Convención de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que me ha hecho muchas gracias porque es el mismo artículo que usted citaba de cara a la consulta de los paraísos fiscales, que ya vamos a hablar de eso también, puede dejarle fuera de una carrera electoral. ¿No le parece que es justo el reclamo de Rafael Correa decir, me están discriminando políticamente? Es una consulta teledirigida que tiene nombre y apellido, así como usted decía hace 6 meses, 8 meses, es una consulta teledirigida que tiene nombre y apellido. A Rafael Correa le salió el tiro por la culata y el mundo le dio vuelta 180 grados más rápido de lo que él imaginaba. Él ahora apela a la OEA, donde decía que todos los que van a la OEA, ese organismo decadente, son vendepatria. Tuvo que ir a la OEA. Apela al artículo al que usted se refiere y dice, me están discriminando porque no se puede excluir a ninguna persona de sus derechos políticos por ningún motivo. Y claro, él planteó una consulta popular que luego se convierte en ley con el propósito de pretender, no lo ha logrado, evitar una participación mía en un proceso electoral. Le repito, le llamaba a usted la consulta contra Lazo.
Está bien, claro, si Correa la llama ahora la consulta contra Correa. Él puede llamar como quiera. Yo creo que esta es la consulta de los ciudadanos versus el correísmo. ¿Le parece bien que una consulta popular, un organismo, una institución de la democracia, se utilice para jubilar electoralmente a un enemigo político, en este caso Rafael Correa? Mire, yo le digo algo. Yo creo que Rafael Correa no es un demócrata. Rafael Correa durante 10 años dio claras muestras al país de instalar en el Ecuador un proyecto populista y totalitario. Rafael Correa es una persona que persiguió a quienes pensábamos diferente a él. Hay muchos perseguidos políticos de Rafael Correa que están en la cárcel de manera injusta. Rafael Correa maltrató a los medios de comunicación. Rafael Correa captó a todas las instituciones democráticas del Ecuador o de un estado para ponerlas a su personal servicio. Él no es un demócrata. Él no puede hoy decir, oigan, no puede ser posible que estas reglas de juego me excluyan a mí. No, señor. Usted, señor Rafael Correa, no es un demócrata, nunca jugó con las reglas democráticas y hoy no tiene derecho a apelar para usted derechos que no respetó para otros ecuatorianos. Pregunta 3. Consejo de Participación Ciudadana. Una propuesta en la que coincidía la oposición en pleno, que no fue propuesta. El único candidato que no propuso eliminar o cambiar el Consejo de Participación fue precisamente Lenín Moreno. Primero, ¿le parece bien que haya escuchado una petición importante del resto de sectores políticos el presidente Lenín Moreno al incluir esta pregunta dentro de la consulta? Y segundo, ¿cuál es su postura clara delante de esta pregunta? Bueno, yo diría que esta pregunta es una pregunta muy importante. La respuesta es una respuesta muy delicada y yo, si usted me lo permite, la quiero dividir en dos partes. Sí. La primera parte de mi respuesta tiene que ver con principios, tiene que ver con qué pensamos nosotros respecto de este modelo populista totalitario de Alianza País que sigue gobernando el Ecuador. Es este modelo populista y totalitario que engañó al pueblo ecuatoriano y que le dijo, mira, lo que tenemos que hacer es crear un organismo ciudadano de participación ciudadana y control social para que sea ese organismo el que nombre a las autoridades de control. Y de esa manera le quitamos a la Asamblea Nacional y a los partidos políticos el nombramiento de estos actores. ¿Y cuál fue el resultado final? Que Correa hizo nombrar como miembros del Consejo de Participación Ciudadana a todos los miembros de Alianza País, a exfuncionarios de su gobierno, a cercanos a él. ¿Para qué? Para que nombres a los funcionarios que él quería que se nombren, como por ejemplo Carlos Polit. Carlos Polit, que de alguna manera hoy representa la indecencia de la corrupción en el Ecuador. Ahora ustedes apoyan exactamente lo mismo. No, por eso mi respuesta tiene que ser delicada. Permítame desarrollarla, porque desde el punto de vista de los conceptos, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana y planteamos en la campaña electoral que en nuestra consulta le consultaríamos al pueblo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para que en una democracia liberal con 3 poderes fundamentales, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, sea la Asamblea Nacional, a propuesta de una terna del presidente, quien nombre a las autoridades de control. Es así en toda democracia liberal, en todos los países democráticos del mundo. ¿Sabe usted que tenía objeciones muy marcadas de constitucionalistas de talla que decían, mire, eso no se puede hacer vía referéndum, vía consulta popular? Si usted quiere eliminar un poder del Estado, vaya a un proceso constituyente. Si usted me lo permite, vamos en orden. He contestado la primera parte. Nosotros no estamos de acuerdo con que exista el Consejo de Participación Ciudadana. Nuestra propuesta era eliminarlo y reconocer estas funciones fundamentales de la Asamblea Nacional. Ahora, planteado como está planteado el tema, obviamente que decimos sí a la pregunta 3, aunque sea imperfecta por ahora, aunque sea imperfecta, decimos sí. ¿Por qué? Porque el Ecuador se merece una oportunidad
para revisar todo el proceso de selección de las autoridades de control, donde yo no quiero decir que todo es malo. Ejemplo de lo malo es Pollitt, pero seguramente hay otros funcionarios que no han cometido los pecados de Pollitt, que son profesionales. El sucesor de Carlos Pollitt, Pablo Celi. Bueno, yo creo que Pablo Celi es un funcionario que ha dado muestras de respuestas serias frente a la demanda de los ciudadanos, pero déjeme terminar la idea. Yo creo que ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene que reconocer que hay otros funcionarios que deben determinar sus periodos en homenaje a la estabilidad institucional del país. ¿Por qué? Porque son profesionales que han cumplido con su labor y con sus tareas. Ahora, más adelante queda como una tarea pendiente de una oposición democrática y seria, como es la de Creo, plantearle al Ecuador la solución constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora con este nuevo proceso termina siendo mucho más complicado la elección de sus miembros, porque todo ecuatoriano puede postularse como candidato y pueden haber 2 millones de candidatos si usted quiere. ¿Cómo va a manejar eso el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo lo va a financiar el Estado? Y por otro lado, Anderson, algo que yo quiero decirle a los ecuatorianos a través de este programa, resulta que los ecuatorianos vamos a las urnas y escogemos a los asambleístas, a los miembros de la Asamblea Nacional. Y ahora, a partir del 2019, vamos a ir a escoger también a otros ciudadanos que serán miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué pensar que el voto por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana es más racional y escoge gente de mejor calidad que la de la Asamblea Nacional? Ese es un engaño de este modelo totalitario. Porque la propuesta es que estos señores del Consejo de Participación Ciudadana que sean electos en las urnas no tengan vinculaciones recientes con los partidos políticos. Mire, Anderson, esto no es sino una novelería del modelo totalitario y populista. Muchos jóvenes ven este programa. Yo les quiero decir a ustedes, se habla del pasado, el pasado es malo, no hay que regresar al pasado. El Congreso Nacional, como se llamaba, eligió autoridades de control de primer orden. Yo puedo señalarle a una, creo que ya falleció, que en paz descanse, Hugo Ordóñez Espinosa, el contralor de los gobiernos de Jaime Roldós Aguilera, de Osvaldo Hurtado Larrea, Marcelo Merlo Jaramillo. Usted tiene a Juan Carlos Faiduti, Alfredo Corral. Notables ejemplos, pero no fue el mismo Congreso el que escogió a Carlos Pollitt. No, sí. En la primera vez. Fue el mismo Carlos Congreso. Pollitt fue elegido 3 veces. Fue el mismo Congreso el que lo puso allí. Sí, claro que sí. De allí nadie lo sacó. Pero no fue el Congreso. Fue el Consejo de Participación Ciudadana Correísta el que lo ratificó por 2 ocasiones. Sí, sí, que lo ratificó, el que lo puso allí. Lo reeligió por 2 ocasiones. Pero Anderson, cuidado, no comamos el cuento de que en el pasado se producía corrupción. No, señor. Gente honorable desempeñó el cargo de contralor, como los nombres que me he atrevido a mencionar, que no se hubieran atrevido siquiera a recibir una taza de café como cortesía. Ni siquiera eso. Y por lo tanto, dígame una cosa, ¿cuál es entonces el modelo perfecto si todo depende del hombre? Bueno, en este caso, todo depende de un solo hombre. En este caso, aunque usted habla de ya el Consejo de Participación cuando tenga que ir a las urnas, no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que ese escenario se produzca. El presidente ha prometido que tendremos un Consejo de Participación establecido y electo popularmente para 2019. Hay quienes tienen serias dudas de que logremos hacer los cambios electorales a la ley, como lo establece la ley, un año antes de las elecciones seccionales, el 19. Lo que están apoyando los sectores de gobierno y de la oposición en esta ocasión es que sea el presidente Lenín Moreno quien directamente pueda escoger el Consejo de Participación Ciudadana para tener control sobre 150 autoridades de control. ¿Y cómo van a garantizar que estén allí? Lo que dice el presidente: confíen en mí, los mejores hombres y mujeres de la patria. De acuerdo como está establecido el anexo de la pregunta 3, el presidente de la República, por una vez, enviará 7 ternas, que a la Asamblea Nacional. 7 ternas, 21 ciudadanos ecuatorianos. Y la Asamblea escogerá de entre esos 21
a los 7 miembros del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. En ese punto yo le quiero decir a los ecuatorianos, tenemos que estar atentos, porque no puede venir Lenín Moreno a repetirnos la historia de Rafael Correa, porque el sí a la pregunta 3 no es un cheque en blanco, no es decir que el poder de Correa pase a Moreno, es decir, que el florero que tenía en sus manos Correa, ahora qué bonito lo tiene Moreno. No, señor, vamos a estar atentos de que esos nombres respondan al interés de los ciudadanos ecuatorianos. Yo no me atrevo a dar nombres porque cualquier nombre que dé yo inmediatamente será cuestionado políticamente, pero estaremos atentos. Y esa es una de las principales promesas tanto de su partido como del resto de la oposición. No es un cheque en blanco, estaremos atentos, vamos a vigilar las ternas, las van a vigilar también como vigilaron la terna para vicepresidente de la República, que les clavaron ahí 3 correístas y no pudieron sino quejarse ante la prensa. El movimiento Creo votó no. Y dijo no, claramente. Y no sirvió para frenar la votación. Bueno, perdón, pero ese es el ejercicio democrático, pues. ¿Qué quiere que haga? Le están pidiendo a los ciudadanos que confíen en ustedes, que ustedes van a vigilar los nombres, y por ustedes me refiero a la oposición en pleno. Y cuando llega el momento, termina siendo lo que termina siendo. Cuando yo digo tenemos que estar atentos, no estoy refiriéndome al movimiento Creo ni a los políticos, me estoy refiriendo a ustedes, a los ciudadanos. Yo creo que es hora de participar en política. Es hora de estar activos, de poder conocer cuál es la hoja de vida de los nombres que propondrá Lenín Moreno. Y si mañana encontramos que hay gato por liebre, hay que salir a las calles. Y hay que salir a protestar. Porque yo los entiendo, muchos jóvenes ecuatorianos que dicen, bueno, ok, yo te doy mi voto de confianza, pero finalmente pasa lo mismo. Yo a estos jóvenes les quiero decir, no solo nos des tu voto, ven con tu presencia, forma parte de un proceso político. No dejes la silla vacía. Por ejemplo, en el tema de la reelección indefinida, necesitamos nuevos liderazgos en el Ecuador. Necesitamos nuevos candidatos a alcaldes de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Nuevos candidatos a prefectos. Necesitamos nuevos actores políticos. Y ellos deben nacer de la ciudadanía, de ustedes, jóvenes ecuatorianos, que tienen que abandonar su comodidad. La comodidad de su escritorio, la comodidad de su casa. Porque tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tenemos que luchar. Y esa lucha tiene que ser una lucha activa, no solamente virtual, sino activa, participativa, para que no nos vean la cara los mismos de siempre. Estamos en conversación con Guillermo Lazo, les agradezco por todos los comentarios que están llegando, espero poder procesarlos antes de terminar la entrevista, no se olviden de compartirla. Señor Lazo, pregunta 6, ley de plusvalía. Evidentemente se ha puesto usted desde el anuncio de la ley a la ratificación de la misma, ahora existe la oportunidad de eliminarla. ¿Es este el santo grial para recuperar la industria de la construcción como nos prometen? Mire, yo creo que nada es milagroso, pero sin duda alguna el solo anuncio de la ley de plusvalía causó problemas en el sector de la construcción, generó pérdidas de empleo y reducción de actividad económica. Ahora, con el anuncio de lo que muy probablemente va a suceder, la derogatoria de la ley de la plusvalía, ya ve usted nuevamente una reactivación del sector de la construcción. Y yo digo sí, con fuerza, sí, a la derogatoria de la ley de plusvalía, pero les quiero contar y recordar que nuestro planteamiento no era solo derogar la ley de la plusvalía, sino el impuesto a la salida de divisas, el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto a la tierra verde, eliminar sobretasas arancelarias. Nosotros no hubiéramos establecido una tasa aduanera. ¿Por qué? Y en esto, seamos claros, hay una diferencia abismal entre la visión de Alianza País, llámese Correa, llámese Moreno, y la visión de Creo, la visión de una economía liberal que nosotros promovemos. Nuestra visión pretende que el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Cuando el gobierno te mete la mano al bolsillo y te dice dame tu dinero porque necesito más impuestos, lo que está haciendo es quitándote oportunidades para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos.
Y el gobierno, cuando se ve con dinero, lo desperdicia en la refinería del Pacífico, en corrupción como la lista de Odebrecht, o en organismos públicos que no te sirven para nada. Bien, financiar la educación, pagar el sueldo a los maestros, financiar la salud, pagar el sueldo a los educadores, a los militares, a los policías, muy bien. Pero hay otra serie de organismos que solo existen, perdón la expresión, para joder la vida de los ciudadanos. Entonces, aquí hay una posición radicalmente abismal, contraria a la de Alianza País. Alianza País cree que el Estado está por encima de la familia ecuatoriana, que el padre y la madre tienen que trabajar todos los días para entregarle la mayor cantidad de dinero al Estado. Estado gobernado en los últimos 11 años por Alianza País, por aquellos corruptos que se llevaron el dinero que ha trabajado la familia ecuatoriana. ¿Qué creemos nosotros? Bajar impuestos. Por eso, no solo el impuesto a la plusvalía. A partir del 5 de febrero, ya cuando terminemos con el tema de la consulta, habrá que retomar la agenda de la economía. Lenín Moreno se ha adelantado a eso, ha recibido a miembros del Foro de Economistas, un foro bastante plural en sus miembros, con voces bastante autorizadas en materia económica. Tiene una valoración al respecto, es un primer paso de que está dispuesto a escuchar otras propuestas, por lo menos. A ver, en primer lugar, yo celebro la existencia de ese foro. Son más de 20, creo yo, prestigiosos economistas. Muchos de ellos trabajaron en gobiernos llamados de izquierda, otros llamados de derecha, pero son gente sensata y son patriotas que han hecho el esfuerzo de reunirse entre ellos, superar cualquier diferencia y elaborar un documento que resume la posición racional de cómo debería manejarse la economía en estos tiempos. Yo creo que de parte de ellos hay muy buena fe. Ahora, ¿de parte del gobierno? Yo dudo de la buena fe del gobierno, porque ya lo dijo Mangas. Este proceso de diálogo es una estratagema nada más, para hacerlo sentir que los oímos, pero vamos a continuar por el mismo camino de la revolución ciudadana, del proyecto populista y totalitario de Alianza País. Pero el hecho de que el gobierno no sea sincero en el diálogo no le quita mérito al trabajo de estos más de 20 ecuatorianos, gente responsable y seria, que me parece muy bien que hayan visitado al presidente de la República. Ahora veremos... En este país, actualmente, ha visitado al presidente de la República todo el mundo. Los indígenas, la izquierda, los trabajadores, los empresarios, la derecha, la centro-derecha, la centro-izquierda. El único que se ha negado a un diálogo es Creo, y usted particularmente. ¿No le convierte eso en un radical? Yo le quiero decir una cosa, Anderson. Seamos precisos. No es correcto decir el único que no ha aceptado el diálogo es usted. No, lo correcto es decir, al único al que no han invitado a un diálogo es a Creo y a Guillermo Lasso. O sea, no le invitaron nunca. Jamás. A quien sacó, por decirlo menos, la mitad de los votos el 2 de abril último, no lo han invitado al diálogo. Y le digo, Anderson, lo dijo el señor Mangas con toda claridad, no queremos que Lasso sea el opositor, no queremos que Guillermo Lasso sea el opositor, por eso queremos otros, entre comillas, opositores. Respuesta de sí o no, si lo invitan va. Yo le digo que, por supuesto que sí, bajo ciertas condiciones. En primer lugar... ¿Se va a poner ya como Correa, que pone condiciones para los debates? No, pero es que las condiciones son necesarias para producir un cambio en la política ecuatoriana. En primer lugar, tiene que ser un diálogo frente a las cámaras de los medios de comunicación. Normalmente estos diálogos entran los medios, hacen el paneo, toman fotos y se van. Y ahí se quedan solitos los actores dialogando. Y no se conoce qué hablan, qué conversan. Yo quisiera que los medios de comunicación estén presentes, que no se retiren durante el diálogo. En segundo lugar, de mi lado llevaré un documento que será el resultado de conversar con el bloque de Creo, con la directiva nacional de Creo, con nuestros aliados,
con Amauta Yuyay, con Esteban Bernal, con Luis Pachala, conversar con los aliados y llevar un documento que, digamos, sea la propuesta mínima de Creo. En materia política, por ejemplo, seamos claros, hay que derogar la ley de comunicación. No podemos vivir con esta historia de que, como ahora gobierna la cara amable de Lenín Moreno, ya no te insultan los sábados, ya no es importante la ley de comunicación. No, señor. Bueno, la ley de comunicación es muy importante. Esta mañana, de hecho, en pocos minutos, en menos de 40 minutos, la asambleísta Lourdes Cuesta de la bancada de Creo, Fabricio Villamar de la bancada de Creo, junto al resto de la oposición y, para sorpresa de muchos, firmas de respaldo de Alianza País, del ala morenista, Jorge Yunda, Elizabeth Cabezas, Marcia Regui, si mi memoria no me falla, 3 firmas, conforman un pedido de juicio político multipartidista contra Carlos Ochoa. No es una buena señal de que incluso el morenismo quiera acabar o decapitar la cabeza del terror de la comunicación. Esa es una excelente señal y yo felicito la iniciativa de Lourdes Cuesta y de Fabricio Villamar, de Creo. Pero también hay que felicitar a Lourdes Cuesta por su iniciativa de promover ese proyecto de ley de libertad de expresión, que en su esencia deroga la actual ley de comunicación. El juicio político a Ochoa es necesario en el campo político, pero en el campo político también es necesario derogar la ley de comunicación. Hasta que no se derogue la ley de comunicación, perdóneme que lo diga, no quiero aguar la fiesta de nadie, aquí no ha pasado nada en materia política en cuanto al cambio del modelo populista y totalitario de Alianza País. Aquí no ha cambiado nada. Y vea usted, es usted quien lo dice y yo lo celebro, que sean los asambleístas de Creo quienes han tomado la iniciativa. ¿Qué opina de que se hayan sumado asambleístas de Alianza País a un pedido de la oposición? Esto... Bueno, es una buena señal, es una muy buena señal, pero no es suficiente. Insisto, el juicio político Ochoa es una buena señal, es un buen paso, pero no es suficiente. Hombre, pero se caminará paso a paso en este país, ¿no? Bueno, pero no vayamos a tan paso lento, ¿no? Porque yo creo que ya está en la Asamblea, para que lo conozcan todos los ecuatorianos, en una comisión, cuyo nombre no recuerdo en este instante, el trámite de la nueva ley de libertad de expresión. Comisión de Derechos Colectivos, creo que es. Comisión de Derechos Colectivos, correcto, correcto. 5 de febrero. Amanece el Ecuador, suponemos, según los últimos números que ya ni siquiera podemos citar, con un escenario totalmente favorable para la democracia. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Por la economía. Ayer estaba en Imbabura y conversaba con una madre soltera, y conversaba con jóvenes, y conversaba con un padre de familia sin empleo, y me decía, yo voy a votar sí. Y el día lunes 5 de febrero, ¿qué cambia para mí? Nada, me decían, nada. ¿Por qué? Porque no hay empleo en el Ecuador, porque no hay inversión en el Ecuador. Entonces, ¿qué debemos de retomar? La agenda económica, y la vamos a hacer con fuerza, porque 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. 6 de cada 10 ecuatorianos. Y esa estadística, atrás de ese número, hay la cara de una madre soltera del Chota que ayer me decía, no se olvide de nosotras. Tenía ya cerca de 50 años. Nunca he sido afiliada a la Seguridad Social, porque nunca he tenido un empleo. Ese es el problema que debemos encarar en el Ecuador, con absoluta frontalidad. Y el empleo lo generan los empresarios, le guste o no le guste ese término a quien sea. Si no hay inversión, no hay empleo. Y no hay inversión cuando se suben los impuestos, cuando se protege al señor Assange, cuando se cierra la economía al mundo, cuando no se quiere acelerar un proceso. Cualquier cambio económico en este país pasa por la Asamblea Nacional, donde de momento ninguna fuerza política tiene fuerza suficiente para sacar adelante reformas que son necesarias. Yo le voy a decir muy claro, si Lenín Moreno quiere cambios de fondo como los que yo estoy planteando, y su bloque lo apoya, yo le digo delante de todos los ecuatorianos que tiene el compromiso de Guillermo Lasso de que haré todo lo necesario para que el bloque de Creo lo apoye también. Así que no vayamos con esa excusa de que en la Asamblea no hay apoyo. Si vamos adelante con un proyecto, producto de un diálogo serio frente a la prensa nacional, un diálogo institucional, gobierno, oposición,
sobre la base del interés de los ciudadanos ecuatorianos, crear empleo, promover inversión, bajar impuestos, abrir la economía al mundo, suscribir a tratados bilaterales de inversión, mire, señor Moreno, tiene los votos de Creo. Bueno, pero si esos son los intereses y son altísimos intereses nacionales, no se quede esperando una invitación. Consíganle el número de WhatsApp del presidente y que le mande un mensajito. Bueno, ¿qué le parece? Que muy difícil no debe ser. ¿Qué le parece si entonces usted organice ese diálogo? Porque ese diálogo, insisto, debe ser un diálogo público para inaugurar una nueva manera de hacer política en el Ecuador. Dejar atrás la troncha o estas colchas con remiendos de unos y otros. Bueno, obviamente, diálogo es diálogo. Y quiero decir, yo no pretendo imponer nada, pero yo sí quiero defender la racionalidad de lo que será bueno para aquellos ecuatorianos que hoy no tienen empleo, o que teniéndolo quieren un mejor empleo, o quieren jóvenes que quieren ser independientes y quieren emprender y que lo ahogan los trámites y los impuestos en Ecuador. El discurso de la troncha está de vuelta en todos los sectores políticos, por lo que veo. De hecho, el correísmo acusa al gobierno de haber pactado con la derecha, haber pactado con la banca, que es una evidente referencia a usted, y le pregunto directamente, ¿tendrá algún tipo de participación dentro del gobierno de Lenín Moreno después de la consulta popular? Pero, perdóneme, con todo respeto, Anderson, yo creo que mis respuestas anteriores son muy claras y no dan cabida a la posibilidad de que participaremos de una política de troncha. Definitivamente que no. Y lo que dice Correa, ya 7 de cada 10 ecuatorianos hoy no le cree a Correa. Por lo tanto, él puede decir lo que le da la gana y no necesariamente es verdad. Aquí no hay ningún pacto. Ya quedó claro en nuestro diálogo de hace 5 minutos o 10 minutos para acá que yo no he sido invitado a ningún diálogo y que no he hablado con el gobierno y que sí estoy dispuesto a hacerlo en función de un programa económico y político que viabilice el futuro de los ecuatorianos. ¿Cómo valora el resto de la oposición y su papel en los últimos 9 meses? Bueno, le digo con... No le esquive, ¿ah? Le digo, no, yo no esquivo. Usted sabe muy bien que yo no esquivo preguntas, pero yo no soy analista político. Yo soy el líder del movimiento Creo y yo tengo que hablar por Creo y no tengo que criticar qué hace uno, qué hace otro. Sí, pero ¿cuáles son las propuestas de Creo? ¿Se siente que en este país todavía existe un bloque de oposición o no? Yo he sido claro, yo creo que el bloque de oposición, el bloque representativo de una verdadera oposición de día y de noche es el de Creo. 2019 está a la vuelta de la esquina, vamos a tratar de acelerar la conversación para que nos alcancen todos los temas. 2019 a la vuelta de la esquina es una elección importante, se juegan los partidos políticos su primera cara antes de volver a unas elecciones generales. ¿Está preparado, Creo, para competir en los puntos claves, Quito-Guayaquil, por ejemplo? Por supuesto que sí. Y no preparado solamente en Quito-Guayaquil, sino en los 221 cantones del Ecuador. Y yo estoy recorriendo el país precisamente ya para prepararnos con las directivas a efectos de que tengan determinadas guías para poder definir los candidatos. Lo que queda claro es que los quiteños resolverán quién será el alcalde de Quito, los guayaquileños el alcalde de Guayaquil y los cuencanos el de Cuenca. En Guayaquil particularmente el socialcristianismo es una fuerza inamovible desde hace más de 20 años. No se espera posible la reelección del alcalde Jaime Nebot, sí la participación de altos socialcristianos, entre esos Cintia Viteri, ex candidata a la presidencia. En Creo no se avisora ningún cuadro con fuerza como para hacerle competencia al socialcristianismo. Comencemos por partes. Veamos los números de la primera vuelta electoral de febrero del 2017. Y sin duda alguna una elección presidencial es distinta a una elección seccional. Eso queda claro. Pero Creo participó y participó también el Partido Social Cristiano. Y Creo en Guayaquil obtuvo una importante votación de cerca del 21%. Sí, sobre el 20%. Por lo tanto, eso ya son votos de Creo. No son ni prestados, no son ni alquilados y yo diría, por respeto a los ciudadanos, son votos de los ciudadanos que escogieron a Creo como su opción. Ahora, Creo va a poner candidato en Guayaquil, sin duda alguna. Y esto de los cuadros, mire,
cuidado por ahí, le vamos a dar una sorpresa importante. Creo va a poner un candidato, somos competitivos, hemos demostrado ser luchadores. ¿Tienen nombres sobre la mesa en Guayaquil? Mire, no estoy... En Quito tienen como 10, en Guayaquil es que no suena a nadie. Es que yo no estoy en la posibilidad de poner por delante en este momento un nombre porque no estaría bien. No estaría bien de mi parte. Tenemos varios. ¿Pero tienen los cuadros identificados o los están buscando? No, tenemos ya identificados. ¿Van a ir solos o van a ir en alianzas? Si usted me pregunta a nivel nacional, no descartamos alianzas. No, creo va a ir, bueno, ¿por qué no con alianzas? Sin duda alguna no será con el Partido Social Cristiano, pero no descartamos alianzas con otras fuerzas políticas. ¿Bucaram? No es una opción, no la hemos considerado. Vamos al escenario de Quito, donde nombres hay para regalar dentro de la bancada, creo. Deme usted los nombres. Bueno, se los pongo sobre la mesa, comenzando por su ex candidato a vicepresidente Andrés Páez, siguiendo por el vicealcalde Eduardo del Pozo, uno de los asambleístas de su bancada, Fabricio Villamar, uno de los ex asambleístas de su bancada, Diego Salgado, una persona no vinculada directamente al partido, empresario, cuyo nombre... Juan Carlos Holguín. Juan Carlos Holguín. Se me escapa en este momento. O sea, nombres hay muchos en predisposición y competencia abierta. Primero definamos por qué hay tantos nombres. Porque creo es fuerte en la ciudad de Quito. Muy fuerte. Desde la primera incursión electoral en el año 2012. Claro, ahí hay un gran desafío de la directiva de Creo Pichincha y concretamente de Quito para escoger a su mejor candidato. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué opciones va? Yo creo que debemos de promover liderazgos nuevos, nombres nuevos. Ya lo he dicho hace un momento dirigiéndome a los jóvenes. Yo creo que deben de participar en política. Hay que abandonar esa comodidad. El único nombre nuevo de la lista que le he dado es Juan Carlos Holguín. Bueno, no es el único nombre. No me ponga en la posición de que por una derivada llego exclusivamente a ese nombre. Pero yo sí veo con buenos ojos a Juan Carlos Holguín. Lo veo con buenos ojos. Es un joven, es padre de familia, es un empresario exitoso y es alguien que quiere ser alcalde de Quito, que de ser electo lo haría muy bien, pero que obviamente tiene que llevar adelante un recorrido con suela, sudor y zapatos, con suela, sudor y saliva, ¿Por qué caminando por Quito. ¿Por qué ir a poner un competidor en una alcaldía que tiene a Mauricio Rodas, a quien hace un año usted consideraba un buen alcalde? Mire, porque esa es la política, ¿no? Bueno, hoy creo va a ir con un candidato propio, no descarto alianzas en lo absoluto. ¿Mauricio no Rodas? Descarto. No, definitivamente no. Con Suma no habrá alianza por la alcaldía de Quito. Definitivamente que no. Si Suma quiere apoyar al candidato de Creo, yo no me puedo negar, pero definitivamente que al revés no lo haremos. Y usted ha dicho claramente, comenzando por Andrés Páez, por Eduardo del Pozo, Diego Salgado, Fabricio Villamar, Juan Carlos Holguín, Creo tiene muy buenas opciones y muy buenos nombres encima del tapete electoral. El pacto Suma-Creo ha sido largamente criticado, no me gustaría desperdiciar la oportunidad. Visto ya en retrospectiva, pasado el tiempo, ¿lo asume como un error? Hay un dicho popular que dice: es fácil evaluar el partido del domingo ya el día lunes al mediodía. Muy sencillo, ¿no? ¿Por qué el jugador no se movió de aquí a acá? ¿Por qué el arquero no la agarró con las dos manos y no la golpeó? Es fácil hacer eso. Hay que ver toda alianza en función del momento en que se la adoptó y la utilidad que aquella alianza tenía. O sea, en claro no considera que fue un error. A ver, yo no creo que fue un error. Hubiera deseado que sea una alianza basada en principios en esta propuesta de cambio. Pero hay otras alianzas, como por ejemplo con Amauta Yuyay de Chimborazo, que usted me dirá, bueno, pero es Chimborazo. No, Chimborazo es muy importante y Pero Curichumbi es un asambleísta realmente muy bien preparado. Esa alianza se mantiene sobre la base de las propuestas de cambio del movimiento Creo. Esteban Bernal igual, se mantiene en el bloque de la Unidad por el Cambio porque él sigue pensando en que la plataforma de cambio es la necesaria para el Ecuador. Lo tiene a Luis Pachala también de Ciari, de la provincia de Bolívar.
hubiera sido deseable continuar con Suma, pero bueno, no continuamos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Ha perdido más amigos de los que ha ganado en materia política? Por poner casos puntuales y representativos, Jaime Nebot, Mauricio Rodas. Mire, pero no comprendí su pregunta, le ruego me disculpe. No, le digo que en este juego de la política, desde que arrancó como un líder de partido, tiene ahora más contrincantes que aliados. Yo creo que tengo muchos aliados. ¿Sí? Oiga, 5 millones de ecuatorianos votando por mí. Bueno, eso, perdóneme, ¿qué más aliados que esos? Esa es una bonita forma de ponerlo en poesía, pero en la práctica no es poesía, los políticos salían con los políticos. No. Esa es la política tradicional. Yo siempre dije que esa es la política que ha ejercido incluso su movimiento, que decía antes, mi alianza es con los ciudadanos. Es con los ciudadanos, y terminó pactando con Rodas y con partidos políticos. Bueno, está bien, pero nuestra alianza fundamental es con los ciudadanos. Sacamos 5 millones de votos. Voy a, por decirlo menos, el dato oficial, el oficial, que usted sabe cuál es nuestra posición respecto a ese tema, el 49%, es una cifra muy alta, ¿no? Muy alta. ¿Vuelve a correr en las presidenciales del 2021? Eso es muy pronto. Yo creo que es muy pronto. Déjeme recorrer el Ecuador como lo voy a hacer con mucho empeño y mucha dedicación. Ya lo estoy haciendo y lo haré con mayor énfasis porque vamos a implementar, creo ya tiene estructuras provinciales muy bien armadas, cantonales muy bien armadas, parroquiales muy bien armadas, y ahora vamos a implementar un instituto de capacitación muy sencillo para estos nuevos liderazgos, estos nuevos jóvenes, y eso me llevará a recorrer el Ecuador nuevamente, de palmo a palmo. Ecuador del corto y mediano plazo, ¿optimista o pesimista? Mire, yo soy un optimista por definición, un optimista que lucha, no soy un optimista que se conforma y se queda sentado. Mi optimismo se deriva de este espíritu de lucha, este espíritu de cambio, de que el Ecuador puede cambiar, el Ecuador puede ser una potencia económica, el Ecuador puede ser grande porque grandes son los ciudadanos ecuatorianos, Ecuador puede ser mucho más de lo que ha sido en el pasado, porque muchos jóvenes ecuatorianos hoy quieren eso, quieren vivir en su país, pero quieren recrear en el Ecuador las condiciones que muchos otros jóvenes tienen en otros países del mundo desarrollado. Por lo tanto, claro, yo creo en esos jóvenes. Yo creo en el derecho de mis nietos y los niños como mis nietos de vivir en un mejor país del que me tocó vivir a mí. Recta final de la entrevista, cerramos este espacio siempre de la misma forma, señor Lasso. Le voy a dar una lista de nombres, usted me dice algo que quiera decir al respecto cuando escucha a Lenín Moreno. Instalado en Carondelet. Rafael Correa. En el olvido. Fiscal Carlos Bacamancheno. Tareas pendientes. Jaime Nebot. Un alcalde que termina su periodo. Mauricio Rodas. Un alcalde con dificultades en su gestión en este año. ¿Y Jorge Glass? En la cárcel. Muchas gracias por venir, Guillermo, qué gusto tenerlo acá, qué gusto que se hayan conectado, gracias por sus comentarios, sus preguntas, lamentamos no haberlas podido procesar porque de verdad eran demasiadas. Muchas gracias a usted. Nos vemos mañana, otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Ahí se ven.